Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, te agradezco, como todos los días que damos clase. Realmente Ya te pasé, saludable. ya te pasé el host, así que te dejo con los chicos. Bueno, muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Bueno, buenas noches. Que tenga buenas noches. Gracias. Hola. ¿Me escuchan? Perdonen la demora. Se me hizo un problema técnico y bueno, se me demoró un poquito. Sí, perfecto, se escucha por eso. Sí, profe, sí. Bueno. Se escucha. La clase pasada estuvimos viendo el tema de propiedad del ganado. Vimos el tema de la ley de marcas, señales, certificados y guías. Hablamos un poquito de la evolución histórica, después hablamos un poquito de la ley 22.939 y hablamos también del tema de los registros genealógicos. Al final estábamos en ese tema, creo que al final de la ley. Habíamos hablado de los distintos modos de identificación del ganado, de la marca, de la señal, para ganado mayor y ganado menor, y para los porcinos que se le agregaban el implante electrónico, el dispositivo de radiofrecuencia, seguimos, el tema del tatuaje y de la caravana. Hablamos de los distintos plazos, diríamos que, le hago una síntesis realmente más o menos para entrar, diríamos, en lo que estábamos hablando. Dijimos lo que la propia ley establece como concepto de marca y de señal. La marca, que normalmente es una impresión hecha a fuego, a hierro candente o en frío en el animal, en el cuero, y que permite la identificación de un diseño que lo hace en forma colectiva, es decir, no identifica animal por animal, sino que el dueño que lo tiene debidamente registrado a esa marca o a esa señal, le genera la presunción iuris tantum de propiedad de los animales que llevan esa marca como diseño, o bien en el caso de la señal, que es un corte incisión que se hace en la oreja del animal, que le permite la identificación, diríamos, del ganado menor. La obligación de marcar y de señalar en la ley está al año en el ganado mayor y de 6 meses en el ganado menor. Y los tres métodos incorporados por la 26.748, que es la nueva ley que modificó la 22.939, es para ganado porcino, que se tiene que identificar dentro de los 45 días por el rápido crecimiento que tiene y a los fines de las transacciones rápidas que se hacen con digamos, con los porcinos, con la especie porcina, que son el implante del dispositivo electrónico de radiofrecuencia, o la caravana en la oreja, o el tatuaje que se hace con tinta, diríamos, que son los métodos que se están incorporando modernamente. En el futuro va a haber implante electrónico, a lo mejor, o código de barras también en los animales, y bueno, esto es un futuro que seguramente se va a poder hacer y van a ir evolucionando. La técnica nadie la va a detener y en el futuro seguramente de acá a 20 años va a haber nuevos métodos y más idóneos, que van a impedir, diríamos, que se dañe al cuero o al animal mismo, que le produzca un dolor, como es un corte en la oreja o la marcación, que es dolorosa para el animal. Y el bienestar animal también hace a los derechos. Y insisto que en este tema hay que tener cuidado porque, por lo menos desde la cátedra, que nosotros estamos a favor del bienestar animal, estimamos que todo lo que sea en pro de no generar ningún tipo de dolor o de sufrimiento al animal hay que hacerlo. Bueno, hablamos diríamos, de estos modos o métodos de identificación que establece la ley. Dijimos que ocurre también que muchas veces no se marcan los animales, en ese caso se le llama orejanos, y también en ese caso le rige la normativa genérica del Código Civil. Con el Código de Vélez se aplicaba el artículo 2412, que era el principio de posesión vale título, diríamos, salvo que fuera robado o perdida, principio que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sigue aplicando. Dijimos también el caso de las crías, que las crías no se marcan porque no tienen o 6 meses ni tienen un año. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente las crías, el principio que rige como presunción es que le pertenecen al dueño de la madre a la que sigan o esté al pie. Normalmente la cría sigue a la madre o está al pie de ella, y esto significa que genera la presunción de que quien es el dueño de la madre, porque la tiene marcada o la tiene señalada si fuera ganado menor, va a ser el dueño de la cría. También dijimos
que para la transmisión de los animales se puede hacer por actos, normalmente el tráfico es por actos de entre vivos, pero también se opera cuando muere una persona, hay que transmitir los animales de la persona muerta a las personas que son los herederos que los sobreviven. Bueno, en la provincia de Santa Fe dijimos que, bueno, la ley habla de certificado de adquisición. En Santa Fe es un único instrumento que es el certificado guía de adquisición que engloba tanto el instrumento de transmisión, que puede ser a título gratuito, a título oneroso, por actos entre vivos o mortis causa, diríamos, y también permite el traslado del animal, y en la guía se ponen todas las características de los animales, el dibujo de la marca, y es una forma que se implementa y es más simplificada que tener dos instrumentos, un certificado de adquisición y además la guía que es, como decía Perellana, que era el pasaporte del animal, le decía, el instrumento de guía, que era cómo se documentaba, diríamos, o que permitía esa instrumentación del traslado del animal. Bueno, en Santa Fe, vuelvo a decirle, se unifica el sistema, está hecho en una misma documentación. La marca, ¿cómo se acredita la instrumentación de la marca? Bueno, los registros de marcas y señales son provinciales. No hay un registro nacional de marcas y señales, eso también lo hablamos. Entonces, en la provincia, cada provincia tiene un registro donde se inscriben los diseños de las marcas y señales. Los códigos rurales regulan, diríamos, el tema de las marcas y señales, y lo hicieron antes de la ley 22.939, donde regulaba, en caso de la provincia de Santa Fe, tiene el código de Celestino Lepera, que era del año 1901, y lo que hacía el Código Rural era regular, digamos, más allá de lo que había dicho el Código Civil de Vélez, y establecía que la marca debidamente inscripta o la señal debidamente inscripta en el registro generaba la presunción iuris tantum de propiedad, es decir, que prácticamente el mismo principio que había establecido o que estableció a posteriori la ley actual, la ley 22.939. Es decir, que el Código de Santa Fe no tuvo, diríamos, problema en este aspecto con la ley nueva, no es nueva, del año 83, del año 1983, no es nueva, pero bueno, de la ley 1983, porque el Código Rural de 1901 tenía los mismos principios en ese aspecto. Ahora, la marca se inscribe en el registro. ¿Cómo se instrumenta esa marcación? Se le da un documento al titular de la marca, al propietario, que sería el boleto de marca. En el boleto de marca figura el diseño, el dibujo, lo que sería de la marca o de la señal, y tiene una duración, de acuerdo al Código Rural de la provincia de Santa Fe, de 10 años. 10 años. ¿Se puede renovar? Sí. La marca da un derecho de uso. No es que el propietario del ganado sea dueño del diseño, sino tiene derecho al uso del diseño. Tan es así que cuando el diseño caduca a los 10 años, ese diseño queda como marca caduca y cualquier productor agropecuario, o ganadero en este caso, que quiera hacer uso de la marca, no tiene que romperse la cabeza pensando en algún diseño para inscribir una marca, sino que va al registro y pregunta cuáles son las marcas o señales caídas y elige alguna de las que ya está caduca y él la puede también tener. Lo que pasa es que va a ser el único que la va a tener porque esa marca caducó. Entonces, ya a lo que voy es que a los 10 años, si usted no la renueva, caduca. Y esa marca la puede usar después de los 10 años que está caduca otra persona, y sí, porque esa marca dejó de tener derecho sobre el uso el anterior titular, que lo perdió, y el nuevo lo adquiere y puede hacer uso de esa marca para todo el plantel de animales del establecimiento agropecuario que tenga. ¿Qué significa esto? Que tenganlo presente si el día de mañana tiene un asesoramiento. Es más, los productores agropecuarios no tienen que tener una sola marca o una sola señal, pueden tener varias. No hay un límite para la cantidad de diseños. En teoría, puede tener varias. Por ejemplo, tiene animales Yorkton, tiene Aberdeen Angus, tiene Holando Argentino. Él puede tener 3 marcas, una para los Aberdeen Angus, otro para los Yorkton y otro para los Holando. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, con esta forma, él se organiza porque por una cuestión de estrategia comercial o lo que fuera, le interesa mantener distinta su marca, porque para cada una de las especies que tiene del género bovino,
ya sea Orlando, sea Orlando argentino, sea Yorkton o la que tuviera, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se cautelan o se embargan en la vida real? Yo creo que le expliqué también esto, que es un tema práctico, que es el tema de que el registro es un registro, diríamos, del diseño. Y yo le explicaba la clase pasada que muchas veces hay un error muy común, que el profesional cuando tiene un juicio lo que hace es embargarle el boleto de marca. Y lo que le embargó es el dibujo, no le embargó los animales. Me siguen a lo que voy a decir. Si usted quiere embargar los animales, tiene que ir con un oficial de justicia al campo, o con el juez de comunal o juez de paz en Entre Ríos, o juez de pequeñas causas acá en Santa Fe, que le van cambiando el nombre, y tiene que ir y trabar embargo sobre los animales, tiene que identificarlo y tiene que nombrar un depositario de los animales. Si no hace secuestro, el desapoderamiento de los animales, porque se los lleva a otro lugar, para que no los enajenen o no se pierdan o mantener la custodia y los puedan cobrarse el día de mañana, rematarse, para cobrarse la deuda, tiene que hacerlo el embargo lo tiene que hacer con el oficial de justicia o con el juez de paz, porque es la única forma de materializar la cautelar. Se traslada hasta el campo, se le abre el acta, se identifica los animales y se traba la cautelar. Y se nombra un depositario que es el encargado de la guardia y custodia. Por eso es un error pensar que embargando el boleto de marca están embargados los animales. Los animales no están embargados. Los animales únicamente se embargan cuando tiene el embargo trabado con un oficial de justicia. No sé si creo que me habían hecho una pregunta sobre ese tema. También les dije que tampoco se embarga en el SENASA. Dice, o se oficia el SENASA a los fines de trabar embargo. No, en el SENASA no se embarga. El SENASA es el Servicio de Sanidad Animal, entonces es a los fines sanitarios, a los fines de la salud de los animales y la protección de que no haya ningún tipo de enfermedad que se propague, ¿cierto? Pero no es a los fines de trabar cautelares, no es un registro de los animales que tienen los productores a los fines de saber quién es la propiedad o no. Eso no tiene nada que ver el SENASA. Entonces es un error muy, muy común de que se oficie al SENASA a los fines de que se trabe la cautelar o que se le comunique la inhibición y todo lo demás. Eso está mal, porque eso realmente no tiene nada que ver con la cautelar. ¿Se entiende? La cautelar se traba de la forma que yo lo estoy diciendo. Si usted quiere inhibir al dueño de los animales, lo tiene que inhibir en los registros. ¿En qué registro? En el registro general de la propiedad. Y si fuera un animal de pura raza, que también lo hablamos, los animales de pura raza, a diferencia de los animales comunes, no se los marca ni se los señala. A los animales de pura raza se los inscribe en los registros constitutivos, no declarativos, como son los registros de marca y señales comunes, que lleva el Jockey Club para los equinos o Sociedad Rural para los bovinos. En ese caso, lo que se hace es una identificación del animal, pero individual. Se detalla todas las características físicas del animal. Se le saca una foto, incluso se lo firma. Se deja estampada el hocico, a veces, diríamos, para que queden las características. Cada animal es único para el registro, igual que su titular. Y la inscripción de la toma de razón de la inscripción es lo que implica el derecho de propiedad. A diferencia de lo que es en los animales comunes que dijimos, para acreditar la propiedad hay que tener la posesión y tener, digamos, con la marcación, la presunción iuris tantum de propiedad. Pero el registro es declarativo, ¿por qué? Porque puede ser algo que fuera robado o perdido, dijimos que le pertenece al poseedor del animal, ¿cierto? Y se presume que la tiene marcada, le pertenece. Ahora, en los registros constitutivos, por más que usted no lo tenga en su poder el animal, si está inscrito a su nombre, el animal le pertenece. ¿Por qué? Porque la inscripción vale el título de la propiedad. La inscripción vale el título. No la posesión vale el título. La inscripción vale el título. Entonces, si usted tiene que trabar una cautelar con respecto a un animal que está inscripto, tiene que enviar un oficio desde el juzgado que ordena el embargo y al registro genealógico, ya sea Jockey Club o el libro de bovinos de Sociedad Rural, de pura raza, y ahí se inscribe. Y entonces esa inscripción implica que ese animal está embargado
y que, por el monto que se haya establecido. Ahora, ¿es suficiente? Esa es la otra pregunta, porque puede inscribirse, pero el animal no está. Es decir, usted la tiene inscrita, pero el animal no está. Entonces, para que la cautelar sea efectiva, lo que hay que hacer también es nombrar depositario del animal, o con un oficial de justicia, o con el juez, diríamos, de paz o de pequeñas causas. ¿Por qué? Porque de esa forma usted garantiza que además de tener la cautelar para rematar el animal, en un remate público, tiene también la guardia y custodia del animal y puede hacerlo efectivo a la subasta. Porque lo contrario, usted tiene la cautelar, pero el animal no lo encuentra nunca más y lo siguen usando en distintos rodeos y en todos lados, y el animal sigue, diríamos, imposible de ubicar, porque a menos que lo pueda rastrear por satélite, diríamos. Se le podría poner un chip el día de mañana, y sí, pero bueno, pero son técnicas que el día de mañana seguramente van a ocurrir, y que ustedes seguramente la van a vivir, porque todo esto va a evolucionar, y va a evolucionar para bien. Es más, les digo más, hablando de ley diferenda, ojalá hubiera un registro nacional de marcas y señales, certificados y guías. ¿Para qué? Para que toda la provincia, cada provincia, tenga su unificación en todo el país, y no que en la misma provincia, por un límite geopolítico, puedan tener la misma marca con una diferencia meramente geográfica, porque podría pasar que un ganadero de Córdoba con un otro limítrofe de Santa Fe tuvieran la misma marca, y sí. ¿Por qué? Porque cada provincia lleva registros provinciales de marca y señal. Si hubiera un registro nacional, eso no ocurriría. Entonces, hoy en día, con la evolución científica, miren, ¿quién iba a pensar hace 20 años que se podía dar una clase por Zoom con la cantidad de alumnos que estamos dando clase todos los días? O que yo mañana esté tomando audiencias por Zoom, como ocurre, donde la gente no se tiene que trasladar 70 kilómetros para tomar una audiencia. Esto es maravilloso y seguramente vino para quedarse para siempre. Y esto es lo bueno del desarrollo tecnológico. Nos permite mayor justicia. Cuando hay problemas de justicia, ¿cómo se solucionan? Más justicia. Problema de democracia, más democracia. No menos, nunca menos. Ni menos justicia, ni menos democracia. Entonces, y menos tecnología, porque la tecnología siempre está a favor, diríamos, en estos aspectos, de darle mayor celeridad, mayor simplicidad a las cosas. Algo que parecía tan complicado, ustedes lo pueden ver en un segundo. Lo pueden entender en un segundo. Y esto me parece muy bueno. Entonces, para que esta cautelar no pierda sentido, que quede como una cuestión formal, yo la trabé en el registro, sí, pero el animal no está. ¿De qué sirvió el registro si el animal no está? Entonces, no, va con el oficial de justicia o va con el juez de paz y puede nombrar un depositario para que esté a cargo de la guardia y custodia del animal, te va a tener que encargar de la custodia y bueno, y después se podrá subastar. Que un toro campeón vale, te digo que vale una fortuna, pero bueno, pero ese es otro tema. Yo le quería comentar esto para que ustedes vean que el aspecto práctico es que esto tiene sentido y que muchas veces se rematan animales y que sirven, una vez cautelados, permiten lograr la solución de los conflictos, la solución de los problemas. Te lo digo para que lo tengan en cuenta a nivel práctico cuando ejerzan la profesión, o bien, si están en una sucesión y están discutiendo los herederos si ese animal les pertenece o no, y tienen que tomar medidas cautelares. Para que tomar las medidas cautelares hay que saber lo que estamos hablando ahora. Entonces, no quedarme con lo que dice la norma, sino también saber cómo puedo tener una incidencia práctica. También hablamos de los animales invasores, que lo que era para rodeo en el Código Rural, para separar las vacas que tienen una marca de las que no la tienen, para saber entre vecinos linderos o colindantes de cuál animal le pertenece a uno o le pertenece al otro. Dijimos que esto está regulado en el Código Rural, y el tema de las yerras o señaladas, que es cuando se le da aviso a la autoridad para hacer la marcación de los animales. Bueno, dijimos también que hay normas contravencionales en los códigos de convivencia, hoy antes códigos de falta, en las cuales son la invasión de ganado, creo que eso habíamos terminado hablando de eso, la invasión de ganado en campo ajeno, que a lo mejor a un ganadero se le pasan todos los animales, le comen, le destruyen el sembradío a otro y produce consecuencias de responsabilidad civil, y que yo les dije en ese caso que cuando ocurren estas circunstancias normalmente no empiezan en un juicio civil, sino empiezan en una actuación contravencional en la policía por denuncias que se hacen y que son fundamentales seguirlas. ¿Por qué? Porque ahí se hacen croquis, se hace, diríamos,
una evaluación mínima de lo que ocurrió, de los sembradíos dañados, y que son fundamentales el día de mañana si ustedes tienen una acción civil de daños y perjuicios por valores importantes de una cosecha perdida o destruida en la mitad o lo que fuera. O si hay algún tema de si estaba asegurado o no estaba asegurado, lo que fuera. O bien también cuando hay omisión de custodia del animal, cuando el animal se escapa del predio y produce un accidente. Y dijimos que en ese caso también es importante seguir la secuencia de las causas contravencionales, porque en función de lo que se resuelve en la causa contravencional, si no hay una lesión culposa o homicidio culposa, porque habría delitos, pero sí habría un juez de falta o un juez contravencional, llamémosle, lo que decida puede tener, diríamos, influencia en la sentencia civil de daños y perjuicios por la reparación a las víctimas de los damnificadas por el accidente. Entonces, ahí más o menos estábamos, yo creo que ahí habíamos quedado, y no sé si había alguna pregunta que querían hacerme sobre este tema, si no ya sigo avanzando con el tema ¿cómo se llama?, de propiedad de las semillas y creaciones fitogenéticas. No sé, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna pregunta del tema marcas y señales? ¿Ninguna? Quedó claro, profe. Bueno, entonces ahora vamos a seguir en forma muy sintética porque yo me estoy demorando bastante con estas unidades y tengo que avanzar hacia las otras porque si no, no vamos a terminar. Entonces, voy a hablar muy rápido de la ley de semillas y creaciones fitogenéticas. Es la ley 20.247, es una ley importante y está siendo, digamos, objeto de numerosos proyectos de leyes tendientes a la reforma. Es decir, lo que ustedes están viendo ya viene de hace años bajo debate para ver si esto se modifica o no se modifica. La presente ley realmente es una ley importante porque regula todo un tema que cada vez tiene una mayor importancia, no solamente en nuestro país, que es un país donde la actividad agropecuaria tiene una trascendencia vital, diríamos, en la parte económica y en el ingreso de divisas de la República Argentina, sino también en otros países. ¿Por qué? Bueno, la ley es la 20.247. Les insisto con la ley para que la tengan ahí agendada y la puedan ir viendo, si a medida que yo voy hablando pueden ir más o menos siguiendo. Yo voy a seguir más la parte normativa de la ley. Me interesa de que ustedes también la tengan presente para que después, cuando hago preguntas en el examen, que a veces hago preguntas sobre esta ley, la puedan evacuar tranquilamente. Bueno, ¿y qué les decía? Cada vez tiene más importancia el tema de las semillas y sobre todo el tema de las creaciones fitogenéticas. Primero, el de las semillas nativas, porque las semillas nativas son las naturales, las propias, las originarias de una región, de un país, y que son patrimonio de la humanidad en realidad. Tan es así que hay un banco en los países nórdicos de semillas, de todas las semillas del mundo, donde hay como una reserva, como un arca de Noé de las semillas del mundo. Algunos pueden mirar un video de YouTube donde le explican cómo están guardadas por la parte del cemento, como si pasara un cataclismo el día de mañana. Se trata de preservar todas las semillas del mundo a los fines de que digamos, las nativas, las originarias, las naturales, porque a partir de ellas podemos reconstruir una especie en cualquier parte, donde estén las condiciones dadas para que crezca la planta. Bueno, y las creaciones fitogenéticas que van referidas a toda esta invención humana que hace a través de los inventos científicos, de la creación a veces incluso transgénica, de semillas que se adaptan a distintos lugares y permiten el desarrollo de producción agropecuaria, y en este caso granaria o de oleaginosa, que logre producciones que no solamente combatan el hambre, sino también provean de materias primas depende de la especie, diríamos, para la producción de otras áreas, ya sea de la manufactura, para el desarrollo de las actividades. Entonces, ¿es importante esta ley? Y sí es importante. Y fíjense que esta ley es del año 73, es decir, que es una ley que tiene sus décadas. Lo importante es que una ley que de alguna manera preserva
la soberanía nacional sobre de alguna manera la de las semillas autóctonas. Por eso hay proyectos, porque por ejemplo en otros países el manejo de las semillas, diríamos sobre todo de las creaciones fitogenéticas, implica el pago de regalías muy importantes al sector que crea, diríamos, la semilla, diríamos, transgénica. Entonces, la ley que está haciendo, diríamos, está todavía, de alguna manera, no generando, como han hecho otros países que tienen una legislación más permisiva en ese aspecto, o más, que reconocen más el derecho a las creaciones, avanzar sobre, digamos, el sector primario, que tiene que terminar pagando grandes riquezas por el uso de semillas. Entonces, el tema de los proyectos no es menor, hay que analizar cada uno. Siempre hay proyectos, unos que son más pro Estado, otros son más pro sector privado, pero les digo esto porque la ley siempre está de alguna manera bajo debate o crítica. Se los anticipo antes de empezar con el tratamiento de la ley, porque después seguramente alguno va a hacer algún tipo de pregunta. Y el tema es un tema apasionante, realmente es un tema apasionante. Bueno, ¿qué regula la ley 2247? Bueno, la ley tiene como objeto promover la actividad de producción, comercialización de semillas y asegurar a los productores agrarios la identidad y la calidad de la simiente que adquieren, y para proteger también, no solamente para que tenga la seguridad el productor de la semilla que produce está en condiciones, sino también la de proteger la propiedad intelectual de la creación fitogenética del que realizó la creación científica. Entonces, ese es el objetivo de la ley. Ahora, la ley, como hace bien, diríamos, da dos conceptos. A veces en los exámenes lo pregunto: ¿qué es semilla y qué es creación fitogenética? En el artículo 2, la ley dice que es semilla toda estructura vegetal destinada a siembra o propagación. Eso es lo que es semilla o simiente. Y creación fitogenética es el cultivar obtenido por descubrimiento o por aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento de las plantas. Entonces, yo les aconsejo a los que les interesa, digamos, en YouTube hay muchísimos videos sobre el tema de las semillas. Hay muchísimos. El futuro de la comida, por ejemplo, les aconsejo, si lo quieren ver, es muy interesante el futuro de la comida. Después, el mundo según Monsanto, son varios, diría, solamente el tema de la semilla está en la Argentina, el problema, sino también en otros países. Y a veces tener una visión de lo que ocurre en otros lugares es importante. Entonces, yo les aconsejo, diríamos, que como disparador para leer la ley y ver lo que estamos viendo, vean esos tipos de videos, aparte de que hay bibliografía básica, como Brevia lo desarrollan otros autores, es también incorporar lo que está ocurriendo. Bueno, el Ministerio la ley habla del Ministerio como autoridad de aplicación, digamos, de Agricultura y Ganadería en esa época, es una Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que tiene a su vez la Comisión Nacional de Semillas, que recibe el asesoramiento en la materia para establecer las normas y las reglamentaciones de tolerancia por clase, por categoría y especie de semilla. La Comisión Nacional de Semillas, diríamos, que sigue estando vigente, la que es un cuerpo colegiado y se encarga, diríamos, de velar por, diríamos, el cumplimiento de las distintas políticas de Estado que se llevan a cabo con respecto a la ley. ¿Qué establece en materia la ley? Bueno, la ley habla de que la semilla puede ser expuesta al público y entregada a los usuarios
pero bajo rótulos. Tiene que estar identificada, diría. Tiene que estar identificada y bajo rótulos. Y tiene que tener una serie de especificaciones. Yo en el examen no les pido todas las especificaciones que establece la ley, está en el artículo 9. Anótenlo, ahí habla de la semilla, establece, digamos, el nombre del identificador, el nombre de la dirección de comerciante que lo va a expender, tiene que tener el nombre de la especie, el botánico de aquellas especies donde se establece la reglamentación de donde emana, el nombre del cultivar, el grado de pureza, los porcentajes de germinación, qué porcentaje de maleza puede tener para aquellas especies que se establezca reglamentariamente. Bueno, establece toda una serie de pautas que a la memoria de un alumno es imposible que las recuerde, ¿cierto? Pero sí me interesa de que ustedes sepan que cuando vean una semilla, y a lo mejor le pregunten, ese rótulo tiene que estar de identificación, porque es la forma donde el productor tiene garantizado, el día de mañana si hay un problema con esa semilla o algo, y tiene que iniciar una acción, porque le han vendido gato por liebre, llamémosle, él tiene en ese rótulo, en esa bolsa de semilla que compró con identificación, la posibilidad de iniciar, le digo a ustedes como profesionales, y siempre decirle, guarde la bolsa, guarde la identificación, porque ahí tiene todos los datos de usted, cómo ocurre con un código de barras, con un producto elaborado, cómo ocurre con un producto que ustedes compran, alimenticio, por ejemplo, en un supermercado, eventualmente haya algún tipo de responsabilidad por el consumo o por la ley de defensa del consumidor. Todos esos elementos son esenciales para que ustedes, en un buen asesoramiento a un productor agropecuario, lo tengan presente. Y establece dos clases de semillas: la semilla identificada y la semilla fiscalizada. ¿Cuál es la semilla identificada? La que cumple con los requisitos de los recaudos del artículo 9, que tiene todo ese rótulo que yo les decía, donde va diciendo todos los elementos que tiene que hacer. Esa es la semilla identificada. Ahora también está la semilla fiscalizada. Y la semilla fiscalizada es aquella que, además de cumplir con los requisitos exigidos como identificada, demuestra a través de ensayo un buen comportamiento que son aprobados oficialmente por el Estado. Está sometido al control oficial durante distintas etapas durante la producción y se van reconociendo distintas categorías, la original o básica y la certificada por distintos grados. Así, la autoridad de aplicación le va a poner el rótulo, diríamos, o bien de identificada o fiscalizada, pero fiscalizada, a diferencia de la identificada, es que tiene garantía el productor, que cuando fue fiscalizada, es que el Estado ha tomado un control de todo el proceso para que esa semilla tiene como una garantía de que realmente lo que dice esa identificación se cumple. Se cumple. Además, la importación y exportación de semillas se debe hacer de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo, porque también está en juego, diríamos, la defensa y la promoción del sector agropecuario. Y eventualmente, si hubiera algún diferendo sobre la calidad de la simiente, ya sea entre empresas o bien entre un productor y una empresa que se la vendió, se aplican las normas vigentes sobre los métodos y procedimientos de análisis y tolerancia de semilla que establece los organismos nacionales, o bien eventualmente, si fuera de naturaleza internacional, también lo podría hacer. Entonces, esa es la importancia de que de todo lo que estamos hablando, de esto de la identificación y la fiscalización. ¿Se puede hacer la transferencia? Sí. ¿Se puede comercializar la semilla? También. Ahora, toda persona que se dedica al comercio de semillas tiene que estar inscripta en un registro nacional de comercio y fiscalización de semillas. Entonces, una persona que se dedica al comercio de semillas tiene que estar inscrito en ese registro nacional de semillas y de comercio y de fiscalización de semillas. De lo contrario, estaría violando la ley. Estaría violando la ley y puede ser objeto de sanciones. El comerciante o la empresa que estaría, diríamos, negociando con semillas sin estar inscrita, puede tener severas sanciones, severísimas. La autoridad de aplicación es la que se debe encargar, diríamos, de velar por el cumplimiento
y además tienen el asesoramiento de la Comisión Nacional de Semillas, es decir, del CONASE, en todo el territorio nacional. Además del registro nacional que estamos hablando, existe el Registro Nacional de Cultivares. Esto ya va referido a las creaciones fitogenéticas. El Registro Nacional de Cultivares es para que esa creación fitogenética que usted va a presentar, el creador, a través de una declaración jurada de un ingeniero agrónomo con título nacional que debe presentarla para el conocimiento público a los efectos de ser inscrita por el Ministerio o por la autoridad de aplicación. Entonces, para que ese cultivar sea inscrito, tiene que tener realmente caracteres destacables que lo diferencien de otros y que le den características que le permitan diferenciarse y que distinguirse de otras especies como para permitir la inscripción. Profe, Sí. ¿con cultivar a qué se refiere la ley? A la creación fitogenética, a la creación. Entonces, en ese registro nacional, ahí se vela para que esos cultivares que se traten de inscribir tengan algún, diríamos, distinción de otros, por más que con diferente nombre, que no induzca confusión, que sean con distintas, digamos, características y que le den a ese cultivar una fisonomía diferente de otro. De lo contrario, para evitar, diríamos, cuestiones del día de mañana que pueden dar lugar a confusión o incluso a algún tipo de responsabilidad. Y en caso de sinonimia, la CONASE va a tener que resolver cuál de los dos es el originario o el primigenio, porque no puede haber dos iguales. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Iguales, con la misma característica, no. Tiene que tener características distintas, porque si no, no sería una creación. No puede haber uso de denominaciones iguales. Y en el Registro Nacional de Cultivares, dijimos, esto permite, diríamos, que estas creaciones se vayan distinguiendo de los otros con características que se van a perpetuar en el tiempo, porque cada semilla con esa característica la va a transmitir a las especies que van siendo cultivadas. Y el creador o descubridor, aparte de ser patrocinada, va a tener que presentar científicamente y va a estar sujeta a control oficial para que realmente eso que él dice que se produce, realmente en la práctica, en la realidad, ello ocurre. El título de propiedad de la inscripción dura por 20 años. 20 años. Pero puede ser renovado por 20 años. Y en caso de uso, hay que pagar por otra empresa que puede usarla, pero para mejorarla, no para hacer lo mismo, tiene que pagar las regalías por el uso. Eso es lo importante, porque eso le da ganancia. El derecho de propiedad de cultivar, diríamos, pertenece a la persona que lo obtuvo, diríamos. ¿Puede permitir, o puede transferir, o puede negociar? Sí, lo puede transferir. Diríamos, es disponible. Incluso puede permitir el uso a otra empresa. Es decir, por supuesto que todas estas cuestiones son negociaciones económicas, ¿no? Y ni que hablar hoy en día con el tema de los transgénicos. Pero, vuelvo a decir, esto tiene un plazo y puede ser renovado. En la práctica, diríamos, hay un continuo mejoramiento de las especies. Hoy en día las especies transgénicas son las que han logrado, no solamente por el tema diríamos, de evitar que determinadas plagas ataquen las enfermedades, porque el paquete va, la semilla, pero va con el agroquímico, diríamos, es un paquete lo que va a utilizar el productor agrario. Ustedes van viendo que siempre se va mejorando eso, y cada vez hay un perfeccionamiento. Tan es así de que en otros países, por ejemplo, caso de Estados Unidos, no quiero hablar de empresas porque si no empiezo a hablar, yo le podría dar casos específicos de empresas y hay casos que están a disposición de ustedes porque son
públicos y notorios, pero por ejemplo, ha llegado el caso donde si un productor agropecuario compraba una bolsa de semilla a una empresa de estas multinacionales granarias y por el viento la trasladaba a otro campo vecino y salía de la planta, diríamos, que era igual a la que tenía el vecino, la multinacional le podía hacer un juicio pidiendo una indemnización por haber usado la semilla en su predio. Y son juicios en Estados Unidos ha pasado esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que tener, diríamos, cuidado, diríamos, en la regulación, porque en Argentina no ha sucedido un juicio de esa naturaleza, pero fíjense cómo la propiedad intelectual en otros países y el derecho al pago por el uso de la semilla tiene que hacerse en forma muy rigurosa, y cuando suceden cosas que a veces son ni siquiera voluntarias, porque acá, fíjense, el viento le trasladó la semilla de un campo a otro, termina con un juicio. Y en uno de esos videos que yo les dije, aparece el problema y hablan del juicio que casualmente sufrió un productor agropecuario por haberle nacido plantas que él no había comprado, pero que eran de la misma especie que el vecino, y que el viento, por la acción del viento, habían sido trasladadas a su predio. Es decir, ¿por qué les digo esto? Porque es bueno que lo tengan en cuenta. Además, la ley permite al productor agropecuario hacer guarda de la semilla. Él puede comprar una bolsa, pero puede guardar de la producción misma que obtuvo la semilla, sin que ello implique que tenga que pagar una regalía, porque él puede guardar la semilla para la próxima cosecha, como siempre ocurrió. Es decir, esto la ley lo permite, nuestra ley, con lo cual, de alguna manera, protege al productor agropecuario frente a algún tipo de avance que le quieran hacer por el uso de semilla por cada campaña, digamos. Entonces, esto también es importante porque permite, diríamos, la tutela de la parte débil, porque el productor frente a la multinacional ya sabemos que no tiene nada que hacer, diríamos, desde el punto de vista de quién es la parte dominante. Bueno, y esto es lo esencial, diríamos. Esto es lo esencial de la ley de semillas. El vendedor, diríamos, tiene que identificar la semilla con los rótulos oficiales cuando tiene el caso de la semilla fiscalizada. Y esto es fundamental de que ustedes se lo digan al productor si el día de mañana lo asesoran, por el tema, vuelvo a decir lo mismo, de si tiene algún problema con la propagación o si tiene el resultado que según el rótulo debería tener y no se cumple. Después la ley lo que hace es establecer una serie de sanciones o infracciones a las infracciones que se cometan en el incumplimiento de la ley, y es la autoridad de aplicación la que se encarga de establecer las severas sanciones que establece. Y bueno, por más que parezca tan simple, esto genera constantemente una polémica, y hay proyectos nuevos de reforma, pero que hasta la fecha no han tenido éxito. Es decir, el año pasado casi salió la ley, pero que había una ley que era más pro tutela del derecho de propiedad intelectual y el pago de regalías, pero no tuvo media sanción, pero no logró la media sanción restante, con lo cual se mantiene la ley, y esta ley sigue siempre siendo defendida por una parte del asociacionismo agrario argentino, que es Federación Agraria. Federación Agraria Argentina tiene un libro de este tema sobre la protección de la soberanía nacional en materia de semillas, que lo escribió el profesor de la Universidad de Corrientes, que es Aldo Casella. Le digo porque al que le puede interesar el tema, yo también tengo acceso a ese libro. Lo que pasa es que excede a lo que es, diríamos, lo que es el curso de grado. Esto sería más para un posgrado, porque ahí analizan todas las consecuencias de los proyectos eventuales de reforma de esta ley y las consecuencias que puede producir a los sectores pequeños y medianos productores. No sé si quieren hacerme una pregunta, si no pasaría a otra unidad. ¿Entendieron alguna duda, algo? ¿Sí? Sí, profe, se entendió bien.
Bueno. Bueno, ahora voy a empezar, digamos, con otra unidad, que es la unidad de los contratos, referida a los contratos agrarios. ¿Mm? Bueno, sí. Disculpe que le haga una pregunta. Sí, ¿El Registro Nacional de Cultivares es lo mismo que el Registro Nacional de Semillas, el CONASE, o no? No, no, el CONASE es la Comisión Nacional de Semillas. Es parte de la autoridad de aplicación, que asesora en la política llevada a cabo para la materia de semillas por parte del Estado. En cambio, el registro es, digamos, donde se inscriben todos los cultivares obtenidos como creación fitogenética. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces, la Comisión Nacional de Semillas es un organismo colegiado, mientras que el registro es donde se instrumenta la inscripción o las anotaciones de las creaciones fitogenéticas. Son dos cosas distintas. ¿Se entiende? Sí. No es lo mismo. No. Uno es un organismo de aplicación y lo otro es un sistema de registración de las creaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, sigo entonces con el tema de contratos. Bueno, entonces, ustedes saben que Vélez Sarsfield no reguló los contratos agrarios, es decir, el Código Civil reguló la normativa de los contratos en general y refirió a los contratos civiles, pero no reguló ninguna clase de contrato agrario. Las primeras leyes, digamos, de contratos agrarios surgen con motivo, diríamos, de lo que fue el grito de Alcorta, porque la normativa del Código de Vélez era insuficiente para regular, diríamos, las distintas cuestiones que se suscitaban en las negociaciones entre explotadores indirectos, en especial, con los titulares de los predios. Entonces eso llevó, diríamos, a una serie de conflictos, porque había, diríamos, un abuso por parte de los terratenientes, llamémosle, más allá sin connotaciones de tipo político, lo digo sinceramente, pero ocurrió, porque el Código de Vélez permitía, diríamos, contratos a breve término, por un plazo menor a un año, y esto significaba de que, sujetos a la autonomía de la voluntad, el arrendador imponía cláusulas leoninas o abusivas, por ejemplo, a quién tenía que vender, qué tipo de producción o qué tipo de elemento tenía que usar, no le generaba garantía en un plazo, digamos, de duración al explotador indirecto, el precio hacía contratos a porcentaje, pero en forma abusiva, diríamos, como era estaba en una situación de debilidad muy, muy grave, y esto llevó a patronal de pequeños y medianos productores que se operó en la ciudad de Alcorta en las primeras décadas del siglo XX. Por eso se llama el grito de Alcorta, digamos, el que representó a los pequeños y medianos productores, explotadores indirectos. Le hablo de explotadores indirectos porque no eran dueños de las tierras, sino que eran arrendatarios o aparceros. Pidieron, digamos, una serie de reformas que significaran, al darle estabilidad al explotador, que no se pudieran tractar cláusulas leoninas, que le generara, diríamos, un reconocimiento de las mejoras que pudieran hacer en el predio, y que evitara las circunstancias abusivas. Entonces, ¿esto qué significó, diríamos, en la práctica? Significó que el rompimiento de las normativas del Código Civil y el surgimiento de las primeras leyes
de arrendamientos rurales. Las primeras leyes que establecieron plazos mínimos de 4, después de 5 años, que eran más referidas al arrendamiento y que culminaron con la ley 13246, que es la que vamos a ver ahora. La 13246 de la década del 40, reformada en la década del 70 por la ley 22.298, que es la ley vigente de arrendamiento y de parcelías rurales. La ley de arrendamiento y de parcelías rurales establece, diríamos, el arrendamiento como contrato típico y las parcelías en sus formas agrícola y pecuaria. Y en las disposiciones complementarias, en el artículo 39, regula los contratos accidentales. El contrato accidental por cosecha y el contrato de pastoreo. Es decir que la ley de arrendamientos tiene ahí, digamos, como contratos típicos son el arrendamiento y las parcelías agrícolas y pecuarias, y en las disposiciones complementarias el contrato por cosechas y el contrato de pastoreo. Ahora, vamos a empezar con la ley de arrendamiento. Vuelvo a decir lo mismo, que el Código Civil resultó insuficiente, llevó a que, al no haber una regulación específica para los contratos agrarios, de alguna manera se buscara, a través de normas, generar justicia en las transacciones, en las operaciones que existían para los explotadores indirectos. Y en este caso, la ley de arrendamiento lo que hace primero en el artículo 1, si ustedes toman la ley, dice el artículo 1, esta ley es de orden público, insanablemente nulo y carente de todo valor y efecto las cláusulas que se pacten en contrario, en fraude a la ley. ¿Qué establece ahí la ley? Digamos que la ley, si bien la ley es de derecho privado, porque es contratos, establece un orden público, un piso mínimo que hay que cumplir. Es decir, si se viola ese orden público, va a ser nula, no el contrato, sino la cláusula, y va a ser sustituido por el orden público. Ahora, ese orden público no es cualquier orden público, es un orden público económico, dice Brevia en su manual. Ese orden público económico refiere a que no se está tutelando la situación individual de un productor en concreto, sino de toda la negociación y el espectro de la negociación de los explotadores indirectos en el mercado agropecuario argentino. Son miles de variables microeconómicas que quedan reguladas en esta regulación jurídica del contrato de arrendamiento y la parcelía. Entonces, hay un interés del Estado de que estas cláusulas o este orden público que pone un piso mínimo de protección o tutela a los explotadores indirectos se cumpla. Es decir, donde la autonomía de la voluntad se va a ver atenuada. Y vamos a ver que donde no hay nada, donde no hay orden público, hay autonomía de la voluntad. ¿Se entiende? Es decir, la ley es derecho privado, no es derecho público, es derecho privado, pero tiene un orden público. El orden público es económico, porque el Estado tutela la parte, en este caso, a los explotadores indirectos, con cláusulas mínimas. Ahora, hay que decir algo. La vieja ley 13246, sin la reforma, la 2298, consideraba al arrendatario o a parcelador como parte débil y consideraba al arrendador como parte fuerte o parte dominante. Mientras que la ley 2298, que la reformó, la modificó, considera a ambas partes en un pie de igualdad, es decir, que ya no hay parte débil. A partir de la reforma de la 2298, el arrendatario y el arrendador están igualados. ¿Y esto está mal? Primera pregunta. ¿Es justo? Porque una cosa es el arrendatario de las primeras décadas del siglo XX, pero hoy estamos en la segunda década del siglo XXI. Entonces, a veces, ¿puede ser arrendatario un pool de siembra de un campo? Sí. ¿Y un pool de siembra es más débil o es más fuerte que un pequeño, digamos, terrateniente
un pequeño hablo, ¿quién es más fuerte? ¿El arrendador o el arrendatario? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Me siguen lo que le quiero decir? Entonces, a veces la ley habría que ver cada caso concreto, porque a lo mejor hay una situación que no es así, porque no todas son iguales. Yo lo llevé a un ejemplo de esta índole para que veamos que a veces no todas las situaciones son iguales. No era la misma situación de los grandes terratenientes y latifundistas que arrendaban explotando los explotadores indirectos a principios del siglo XX, que llegó al grito de Alcorta, que la situación de hoy, donde la pampa húmeda, sobre todo en la pampa húmeda no es el país, pero sobre todo en la pampa húmeda, ya no hay tantos latifundios, prácticamente son pocos, y la mayoría es pequeña y mediana propiedad. Entonces, frente a arrendatarios que son verdaderas empresas, a veces pool de siembra, que arriendan los lotes, el terrateniente no es la parte fuerte, sino también puede llegar a ser la parte débil. A veces puede estar en un pie de igualdad y a veces puede no estar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todo cambió. Ya no es igual. Entonces, si bien la ley 2298 se dictó hace más de 40 años, esto no significa que hoy en día esté en desequilibrio total el arrendatario con el arrendador, porque las situaciones cambiaron. Lo que pasa es que habría que ver cada caso concreto. A veces puede pasar que haya una situación de abuso de un terrateniente que es latifundista o viceversa. Puede haber una situación donde el terrateniente es parte débil y el arrendatario es parte fuerte. ¿Por qué? Porque es un pool que está de siembra, que está arrendando un campo. No es solamente ese campo, arrienda 50 campos. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Y los produce los 50 campos. Y va con toda la parafernalia de la maquinaria agrícola y lo produce rabiar al terreno. ¿Me siguen a lo que voy? Entonces, cada situación puede ser diferente. Pero a mí me interesaba hacerle hincapié en que hubo dos filosofías distintas en el legislador. Una, la de la 13246, que originariamente en la década de 1940, 48 en este caso, que fue el momento de la sanción de la ley, consideraba parte débil al arrendatario. Pero después, durante la dictadura militar, cuando se reforma la ley 2298, ahí ya no se lo considera más parte débil, se lo considera en un pie de igualdad. Y hoy en día, que estamos mirando en el siglo XX, XXI, 2020, también la situación ya hay que mirar, porque hay veces que realmente es más fuerte, puede llegar a ser más fuerte incluso, como el caso del fenómeno de estos arrendatarios que arriendan cantidades de campo y lo explotan con una maquinaria agrícola con toda la producción, y a ellos no les interesa ser propietarios. A ellos solamente les interesa hacer su negocio arrendando y no llevando y cargando con el tema de ser necesariamente propietario del campo que produce. El fenómeno del pool de siembra es muy importante, sobre todo en la zona de la pampa húmeda y en la zona sur de nuestra provincia. Se lo digo para que tengan en cuenta. Bueno, aclarado esto, entonces, si ustedes toman, cuando vean la ley y la lean, vean la exposición de motivos, van a ver que en la exposición de motivos explica lo que de alguna manera estamos hablando acá, de por qué se le quitó el rol de parte débil al arrendatario y se lo puso en un pie de igualdad y que se lo considera un empresario que está igualado al arrendador. Dijimos que la ley es de orden público, hay un piso mínimo de condiciones que la ley le establece en, digamos, tutela de estos explotadores indirectos. Ahora, ¿con qué hay que relacionar este artículo 1? Con el artículo 17. En el artículo 17, si ustedes toman la ley, habla de las cláusulas nulas. Y ahí, el artículo 1, que en la segunda parte dice que esta ley es de orden público, y que son insalablemente nulas las causas que se parten en fraude de la ley, va relacionado con este artículo 17, que dice, son insalablemente nulas y carentes de todo valor y efecto, las siguientes cláusulas. Y ahí van a haber distintos incisos. Hay 4. Los 2 primeros refieren a la libertad de contratación. ¿Sí?
Porque lo que busca la ley es que está prohibida toda cláusula que el arrendador le imponga al arrendatario, tendiente, por ejemplo, a que tenga que comprarle determinados insumos, productos, semillas, a personas determinadas, o lo tenga que asegurar a la producción con alguna empresa determinada, o lo tenga que transportar, o lo tenga que embolsar, es decir, con personas determinadas. El arrendador no le puede imponer al arrendatario ese tipo de cláusulas. ¿Por qué? Porque si se le impone, le está vulnerando la libertad de contratar al arrendatario con quien quiere. ¿Con quien quiere quién? Con quien quiere el arrendatario. Él no le puede imponer que tenga que contratar con otra persona, porque está fuera del contrato de arrendamiento. Lo que él quiere hacer, si él quiere transportar el grano que produce con la empresa que se le ocurra, o con una persona física que se le ocurra, lo puede hacer. Si lo quiere asegurar, lo puede hacer con el que quiera. Si lo quiere vender, al que quiera. Si lo quiere almacenar, al que quiera. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces, miren esos incisos, están referidos tanto el inciso 1 como el inciso 2 a esta libertad de contratación que tiene que tener el arrendatario, y por eso es insanablemente nula si en un contrato de arrendamiento el arrendador, dentro de las cláusulas, le quiere imponer algún tipo de contratación con alguna clase de persona jurídica o humana determinada. El inciso 3 es que tampoco puede imponer técnicas determinadas de explotación agrícola que estén fuera de lo que sería la explotación racional del predio. Y ahí hay diríamos, una vinculación a principios de naturaleza ecológica. Y el inciso 4 refiere a la prohibición de la prórroga de jurisdicción y la de la constitución de domicilios especiales en el contrato distintos al real del arrendatario. A ver, ¿qué es esto? Normalmente, ustedes cuando estudiaron contratos, vieron que, o Derecho Civil 1, ¿se acuerdan cuando veían los caracteres de la persona? Decían el estado, el civil, por ejemplo, el patrimonio o el domicilio. Cuando hablaban del domicilio, y veían el domicilio, una persona puede tener un domicilio real, pero también puede tener domicilios especiales, ¿sí? Y el domicilio especial lo pueden fijar las partes al contratar. Por ejemplo, a los efectos de este contrato se constituye como domicilio del arrendatario en tal lugar y del arrendador en tal otro. ¿Sí? Eso ya lo saben por Derecho Civil 1 y por contrato. Ahora, ¿qué dice la ley? La ley de arrendamiento. Dice que, primero, está prohibida la constitución de un domicilio especial distinto del real del arrendatario. Es decir, lo que le está diciendo la ley es que en ese contrato no se puede imponer un domicilio especial contractual diferente del real que tiene el arrendatario. Es decir, el domicilio real tiene que coincidir con el domicilio especial constituido para el arrendatario. ¿Por qué? Porque si el día de mañana hay un conflicto y usted constituyó un domicilio especial en un lugar que no está el arrendatario y lo quiere desalojar, le fijan la cédula en ese lugar y nunca se va a enterar. Y le violan todos los derechos constitucionales del debido proceso y la garantía del derecho, y del derecho de defensa en juicio. ¿Me siguen? Entonces, ¿tiene sentido la norma? Totalmente. ¿Por qué? Porque genera una situación de equidad y justicia respecto de que el arrendatario no se le pueda vulnerar el derecho de defensa, artículo 18 de la Constitución Nacional, y la garantía del debido proceso. Porque él va a conocer en ese domicilio todas las notificaciones de ese contrato a los efectos de ese contrato, porque el domicilio especial no puede ser diferente del real que tenga. El arrendatario no necesariamente tiene que vivir en el predio arrendado, no es necesario, puede vivir en un pueblo, puede vivir en otro lugar, pero el domicilio especial del contrato tiene que coincidir con el domicilio real que tiene. Entonces, si se le llega a iniciar un juicio de resolución contractual o un juicio de desalojo, la cédula o la notificación o la intimación tiene que ser dirigida ¿a dónde? Al domicilio real donde está. Entonces él va a poder ejercer el derecho de defensa y él va a poder tener la garantía del debido proceso legal, porque se va a poder enterar. ¿Sí? Si hay una duda de esto, pregúntenme. ¿Qué es la prohibición de la prórroga de jurisdicción? Que también dice ese inciso. No sé si alguno está con la ley abierta o con el celular y la está mirando a medida que estamos hablando.
pueden tener prendido el celular y estar mirándola, buscan ley 13246 actualizada o reformada por la 2298, entonces lo miran, entonces me van siguiendo la clase con lo que dice el celular. Cosa que yo no puedo hacer, porque realmente tengo que mirar la pantalla. Es decir, pero bueno, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué es la prórroga? ¿Qué es la provisión de prórroga de jurisdicción? La provisión de prórroga de jurisdicción lo que significa es que en ese contrato, como cláusula, ustedes ven que en los contratos, no solamente en un contrato de arrendamiento, lo que hacen las partes es generalmente ponen las partes en el final del contrato. Normalmente siempre se pone al final del contrato. Las partes pactan que a los efectos legales del presente contrato se fija la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de, y ahí pone, quien deberá entender en caso de conflicto para resolver todas las cuestiones emergentes del presente contrato. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Las partes pactan, dicen, que a los efectos legales del presente contrato serán competentes los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, supongamos, o la ciudad de Rosario, o la ciudad de Paraná, o la ciudad de Córdoba, o de Buenos Aires, la que pueda. ¿Qué le puede pasar ahí? Que ustedes estén pactando la prórroga de competencia a los tribunales ordinarios de esa ciudad. ¿Qué significa? Que a lo mejor el contrato es celebrado y es competente por el lugar de celebración, por el lugar de cumplimiento del contrato, otro juzgado. Supóngase que el contrato está realizado de arrendamiento en la localidad de Vera, de acá de la provincia de Santa Fe, al norte, para los que son de Entre Ríos o de otras provincias. Acá al norte, que está a centenares de kilómetros de esta ciudad. Y ponen, se pacta la prórroga de la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe. ¿Esa cláusula es válida? El predio está en Vera. Se celebró en Vera y el arrendatario vive en Vera. Esa cláusula sería nula. ¿Por qué sería nula? De acuerdo a la ley. Porque, ¿qué dice nuestra ley orgánica? Que en el artículo 4 le corresponde la competencia al juez del lugar de celebración o al lugar de cumplimiento de las obligaciones o del domicilio del deudor. En este caso, si lo va a demandar el arrendatario por el desalojo o por el cumplimiento de alguna obligación, lo tiene que hacer en la ciudad de Vera. ¿Ante qué juez? Dijimos artículo 4 del Código Procesal Civil. Y eso es nuestro código. Entonces no se puede prorrogar la competencia de Santa Fe, porque si no lo obligarían al arrendatario a tener que litigar en Santa Fe, a centenares de kilómetros del lugar del cumplimiento de la obligación, a centenares de kilómetros del lugar donde vive y a centenares de kilómetros del lugar de cumplimiento. Entonces, eso estaría prohibido, estaría prorrogando la jurisdicción. En realidad las competencias. La jurisdicción es una sola. Y entonces, ¿qué busca la ley? Y bueno, busca proteger, busca que también, que ese derecho de defensa, la garantía del debido proceso, no se viole a través de un pacto de foro prorrogando. El pacto de foro prorrogando, digamos, implica que es, por la autonomía de la voluntad, las partes eligen el tribunal al cual van a litigar. Acá no se puede. Tiene que litigar al lugar de competencia. Y que en la provincia de Santa Fe, a través de la ley 10.160, en materia de cuestiones de arrendamientos rurales, es competente el juez de circuito, artículo 111 de la ley 10.160. Dice, en todas cuestiones de locaciones de inmuebles, urbanos o rurales, sin límite de monto, es competente el juez de primera instancia del circuito. Entonces, los jueces de circuito son competentes en las cuestiones de arrendamiento. Está prohibida la prórroga de jurisdicción, dice, pero que se asimila jurisprudencialmente a lo que es competencia. Aunque esta posición, que es la posición a lo mejor que se exige en los tribunales de Santa Fe, Brevia en el manual dice que en realidad lo que habla era de la jurisdicción de las cámaras paritarias de la conciliación y arbitraje obligatorio, que están disueltas y están derogadas desde el año 1968, con lo cual dice, en materia de prórroga de jurisdicción o de competencia hay que tener en cuenta los códigos procesales locales. Pero, si bien esta posición de Brevia existe, está la otra posición que dice que no, que cuando se refiere a prórroga de jurisdicción, en realidad lo que está haciendo el legislador es estar haciendo referencia a la prórroga de competencia, a la prohibición de la prórroga de competencia territorial.
y que es la posición, diríamos, que acá, por lo menos en los tribunales de acá, o en los tribunales de Mendoza, en numerosas provincias, incluso provincia de Buenos Aires, es la que se sigue. No sé si hay alguna duda de esto, alguna pregunta de las cláusulas nulas. Por supuesto que en caso que se pacte una cláusula de este tipo, es nula la cláusula y no es nulo el contrato. El contrato es válido y va a ser sustituido por la normativa de orden público. Principio de conservación del contrato. Bueno, entonces, ya saben lo que es el orden público, sabemos lo que las cláusulas nulas, ahora vamos a ir a lo que es el arrendamiento. ¿Qué es el contrato de arrendamiento? Bueno, la ley da un concepto de arrendamiento. Habrá contrato de arrendamiento, yo le diría algo que le agrego cosas a lo que dice la ley, pero en prieta síntesis diríamos que hay contrato de arrendamiento cuando una parte llamada arrendador cede el uso y goce de un predio rústico, es decir, que está fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, para que sea destinado a la explotación agropecuaria en cualesquiera de sus especializaciones, al arrendatario, quien se obliga a pagar un precio cierto y determinado en dinero. Ese es el concepto. Es decir, tenemos dos sujetos, el arrendador, el arrendatario, tenemos otro elemento que es el predio, y tenemos otro elemento más que es el destino, es la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, y tenemos el precio que tiene que ser determinado o determinable en dinero. Entonces tenemos sujeto, arrendador, arrendatario, predio, rústico, fuera de la planta urbana, destino, explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, precio determinado o determinable en dinero. ¿Sí? Entonces, si tenemos todos estos elementos, estamos frente a un contrato de arrendamiento. ¿Y el arrendador quién es? El arrendador puede ser una persona jurídica o puede ser una persona humana, que puede ser titular de un derecho de propiedad, o bien de un usufructo, y cede el uso y goce de ese predio al arrendatario, que es el otro sujeto. ¿Qué recibe el arrendatario? La tenencia del predio. Es ese uso y goce que le está dando, le da la tenencia, porque él reconoce la propiedad del arrendador. Él sabe que no es el dueño. Él tiene el uso y goce, pero sabe que el dueño es el arrendador. Por eso hay tenencia. Le digo para la gente que no es del plan viejo, sino del plan nuevo, porque hay gente que no tiene derechos reales. Entonces, no es lo mismo tenencia que posesión. Entonces, él reconoce la tenencia porque él sabe que el propietario no es él, sino que es, en este caso, el arrendador. El predio. Para calificar el contrato de arrendamiento, requerimos distintos elementos. Primero, un ámbito geográfico. ¿Dónde tiene que estar el predio? El predio dijimos que tiene que estar ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos. Eso lo dice la reglamentación también, en forma más pormenorizada, donde dice que eso implica que está fuera del trazado de edificio intensivo de las ciudades, del trazado por manzanas o lotes, del ejido municipal y de servicios públicos. Entonces, de esa manera está diferenciando lo que es lo urbano de lo rural. Porque si el predio estaría ubicado dentro del ámbito urbano, por más que se destine a la explotación agropecuaria y se pague un precio determinado en dinero, al no estar dentro del ámbito rural, ya no sería un arrendamiento, sería una locación. ¿Una locación de qué tipo? Urbana. ¿Por qué? Porque el predio no está ubicado fuera de la planta urbana. Para que sea arrendamiento, el predio tiene que estar fuera de la planta urbana. Tiene que estar, es rústico. Geográficamente es rural. La palabra rural es geográfica. Nos está indicando que está fuera de lo urbano, está en el campo. Fuera del trazado de manzanas o lotes, fuera del trazado de edificio intensivo, fuera de los servicios públicos, fuera del trazado por manzana. ¿Sí? Además, para calificarlo, no basta con que esté fuera el predio de la planta urbana, que esté en el ámbito rural, sino que además esté destinado por parte
a la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones por parte del empresario, que es el arrendatario. Que lo explote con un destino, que es la explotación agropecuaria, en cualquiera de sus especializaciones. Puede ser agrícola, puede ser pecuaria. ¿Sí? Entonces, y por ello hay el precio. Se paga un precio. ¿Qué precio? ¿Determinado o determinado en dinero? Ya vamos a ver por qué. Entonces, identificamos al sujeto, al arrendador, al arrendatario, identificamos al predio, que tiene que ser rústico, es decir, fuera de la planta urbana, identificamos el destino, que tiene que ser la explotación agropecuaria, y que cuando se dan estos dos elementos, geográfico y el profesional o del destino, conjugado, se logra el arrendamiento cuando se paga el precio, y entonces ahí sí estamos frente a la figura que nos interesa a nosotros. Ahora, el precio. El precio, dice la ley, determinado o determinable. Dice un precio en dinero, dice la ley. Yo le digo determinado o determinable, si ustedes miran la ley y tienen ahí, están mirando la ley por su celular o por un libro, porque en teoría el precio se podría pactar en moneda de curso legal y forzoso, en pesos, pero normalmente la explotación agropecuaria está encadenada a los valores de los insumos, y de los costos y del pago de la producción, que está de alguna manera dolarizada porque se exporta muchísimo, sobre todo en la materia granaria. Entonces, ¿cómo se pacta el precio? Bueno, el precio se puede pactar en pesos, desde ya que sí, nuestra moneda. Ahora, si no se pacta en pesos, ¿se puede pactar en dólares? ¿Está prohibido pactar en dólares? ¿O en euros? No. Está permitido. Lo que no está prohibido está permitido. Y la ley 25.561, que está vigente, la ley de emergencia económica productiva dictada en el año 2002, establece que se puede pactar el precio en moneda extranjera. Ahora, después de la reforma del Código Civil y Comercial, se permite también que el pago del precio se haga, más allá que uno lo pueda pactar en $5.000, suponga ser el arrendamiento, lo pueda cancelar pagándole al valor de la cotización oficial del Banco Nación de plaza, al valor de plaza del dólar o del euro. Es decir, ¿por qué? Porque hoy en día, supónganse, habría una imposibilidad de pagar en la moneda concreta extranjera. Entonces usted puede ir y decir, ¿cómo cotiza en los bancos oficiales, en el Banco Nación? Cotizan tanto el dólar. Bueno, listo. Yo lo pago en pesos al valor que tiene, si era el día de hoy la fecha de vencimiento del pago del canon. Entonces ya está. Pero se puede pactar en dólar, sí, y una moneda dura que va asociada y le evita la depreciación monetaria. Entonces, se puede pactar en pesos, se puede pactar en moneda extranjera. Pero también se usa una forma de pago del precio que se llama alquilaje fijo. Que según Brevia está prohibida el pago de alquilaje fijo. Pero según la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, no estaría prohibido. Y vamos a ver qué es esto del contrato de alquilaje fijo. Bueno, el contrato de alquilaje fijo es cuando se pacta el precio en una cantidad fija de frutos o su equivalente en dinero. ¿Sí? Es decir, el precio está pactado, por ejemplo, sí, el precio se pacta en una cantidad fija de frutos o su equivalente en dinero. Por ejemplo, se pacta el precio de este arrendamiento en tantos quintales de soja o su equivalente en dinero, a la cotización de la bolsa de cereal de Rosario. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy haciendo un porcentaje de un quilaje fijo, que es tantos quintales de soja, o bien al valor equivalente en dinero de la cotización de esos quintales de soja que establezca la Bolsa de Buenos Aires o la Bolsa de Rosario. Entonces, esa cláusula para Brevia estaría prohibida, porque hay un artículo que lo prohíbe, pero ese artículo está dentro de las normas de aparcería, no está dentro de la norma de arrendamiento. Si ustedes toman todo el capítulo de arrendamiento, no van a encontrar ninguna norma que diga que está prohibido el alquilaje fijo, sino que aparece en el capítulo de las aparcerías.
Profe, Entonces, ¿y no es una forma de indexación eso? Pactar el precio, ¿sí? ¿por qué? Porque se sujeta el precio al precio que tenga en la bolsa, en el No, momento del pago. en realidad no es una forma de indexación, es una forma, si usted es arrendatario, le hago una pregunta, usted tiene que destinar a la explotación agropecuaria, supóngase que lo tiene que destinar al predio de la explotación de trigo soja. En el destino, cuando ponen el contrato, pone, por ejemplo, ponen, ¿cierto? En la cláusula primera, ponen, ¿es cierto?, que el contrato de arrendamiento se celebra por el plazo de 3 años, que es el plazo mínimo, a partir de tal día y con vencimiento de tal día. Segundo, el precio, le ponen así, cláusula del precio. El arrendatario se obliga a pagar del 1 al 10 de cada mes la suma equivalente a tantos quintales de soja o su equivalente en dinero de la cotización de Rosario, produciéndose la mora por el mero vencimiento, sin lugar a interpelación alguna, bla, bla, bla. Usted está estableciendo ahí tantos quintales que ya sabe más o menos cuánto salía en ese momento que se celebró el contrato. Ahora, los quintales eran los mismos en ese momento como eran los mismos el momento que usted pasan 2 años y son la misma cantidad de quintales. ¿Me sigue lo que le quiero decir? Y si usted tiene una producción de soja de tantas hectáreas, usted sabe más o menos qué producción tiene como para poderla seguir y repartir en los arriendos y cuánto es la ganancia que más o menos usted puede obtener, pese a que sabe que va a pagar un arriendo. Entonces, la producción no va a mermar, porque la naturaleza, el rinde por hectárea es determinado más o menos en la zona de tanta cantidad. Claro, Entonces, tiene previsibilidad, digamos, de cuánto va a salir. claro, entonces no se puede hablar de una indexación. Indexación sería si él, al momento que estuviera produciendo originario, sería totalmente diferente al momento que tendría que pagar de acá a 2 años, sería diferente la cantidad de quintales. ¿Me sigue lo que le quiero decir? Entonces, pese a que en el caso de algunos doctrinarios, el caso de Brevia, que fue mi maestro, yo di clase con él, y realmente fue un jurista de nota, yo en este aspecto no comparto lo que dice, porque es la práctica más común que hay en el sector rural, la de pactar los contratos de arrendamiento, incluso los accidentales, a alquilaje fijo. Es una práctica inveterada, común, y todo el mundo la realiza. ¿Por qué? Porque la producción no va asociada a una indexación, va asociada a la cantidad de quintales que se pueda producir. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Y eso usted tiene una previsibilidad previa al momento de la celebración del contrato. Entonces, indexación sería, por ejemplo, si yo le pusiera el contrato, y eso sí está prohibido, que el precio se pacta en la suma de tantos pesos, supóngase que yo dijera, los que podrán actualizarse de acuerdo al índice de precios agropecuarios que fija el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Entonces ahí sí hay indexación, porque la moneda que yo pacté, no sé cuál va a ser de acá a 2 años, porque eso va a ir indexándose conforme al índice de precio de agropecuario o al índice de precio consumidor. Entonces ahí hay indexación, porque ya no es la misma cantidad del principio nominal que exige, claro, entiendo. Que establece el Código Civil. Sí, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ahí entendí mejor. Bueno, me interesa que lo entiendan porque no solamente le va a servir para agrario, lo que yo le estoy diciendo le va a servir para todo. Esto le sirve para todo, sinceramente, no sirve únicamente para agrario. Parece más una clase de contrato que una clase de agrario, pero a veces es necesario precisarlo porque eso es lo bueno de que el derecho es uno solo. Lo que usted aprende acá lo va a aplicar en todo. ¿Sí? Y también está prohibida a nivel contratos civiles. No se puede indexar. ¿Por qué? La indexación está prohibida porque así lo estableció la ley 23928, la ley de convertibilidad. El artículo 7, 8 y 10, que si bien fueron modificados en alguna parte por la ley 25561, sigue estando prohibida la indexación. La indexación sigue estando prohibida, es decir, se sigue el principio de nominalismo. Entonces, tampoco en los contratos civiles y comerciales se puede pactar que se pueda actualizar el precio de una locación, por ejemplo, conforme al índice de precio consumidor. Tampoco. Más allá de que no sería agrario, y me estoy yendo por la rama, pero tampoco está permitido. No está permitido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, tampoco estaría permitido la aplicación de cláusulas índices, como en la materia de agraria,
no está permitido, pero tampoco está permitido en la legislación común. ¿Sí? Bueno, entonces... Profesor, yo acá tengo un contrato y estaba mirando que se pactaba por litros de leche el pago por mes. Está perfecto, eso es lo mismo, es un contrato, diríamos, bajo la práctica del pilaje fijo. O a veces se pacta también en materia ganadera, si sos de Rafaela, Sunchales, es muy común, a tantos kilos de grasa butirosa, el equivalente, o a tantos litros de leche, es lo mismo. En el fondo está buscando lo mismo, pero tampoco está prohibida. ¿Por qué? Porque es una forma de fijar donde hay previsibilidad en función de la producción estimada de ese predio arrendado, que seguramente por la cantidad de vacunos que tiene, va a tener, seguramente, lo tiene totalmente claro, si no, no lo arrendaría el arrendatario, de que la producción que va a obtener va a ser mucho mayor a ese ritmo. De todas maneras, ustedes tomen ahí, si ya estás con la ley, ya que sos tan amable y estás leyendo un contrato y está bueno, está muy bueno que lo hagas, si tenés la ley ahí a mano, fíjate, en la parte de la parcería, que a partir del artículo 24 o 25 habla de las aparcerías. Si mirás los artículos siguientes, vas a ver que hay un artículo específico que dice: está prohibida el pacto en la parcería agrícola, en la parcería agrícola, de una cantidad fija de frutos o su equivalente en dinero. A ver, no te escucho. El artículo 32 dice: prohíbase convenir como retribución el pago de una cantidad fija de frutos o su equivalente en dinero. Claro, el artículo 32 ahí lo tenés, digamos, la parte donde es específica. Y después esto va asociado también a otra prohibición en materia de precio, el artículo 42. Ahí vos leíste el artículo 32 de la parcería. Pero si vas a las disposiciones complementarias de la ley de arrendamientos, vas a ver en el artículo 42 que dice el contrato canadiense, lo que se llama. Y se le llama contrato canadiense porque esa práctica de contratos súper abusiva se hace en Canadá, que además del precio pactado, se le conviene, diríamos, en el contrato, un adicional en una cantidad, ya sea fija de frutos o equivalente por la cantidad de frutos producidos. A ver si sos tan amable y lo lees también. Si sos tan amable, ¿me lo podés leer? Prohíbese convenir como retribución, además de un porcentaje fijo en la distribución de los frutos o suma determinada de dinero, un adicional a abonarse en dinero o especie y de acuerdo con la cotización o la cantidad de frutos obtenidos o en trabajos ajenos a la explotación del predio arrendado a efectuarse bajo la dependencia del arrendador por el arrendatario a parceros o sus familiares. Artículo 42 es esto. Bueno, esto es muy común en Canadá, por eso se llaman contratos canadienses. También está prohibido. Así que está descartado la posibilidad de este tipo de pagos. Con esto, ustedes... Sí. ¿Cuál es el fundamento de que en el arrendamiento lo permite y en la parcería no? El canadiense está prohibido en los dos, tanto en la parcería como en el arrendamiento. Pero le voy a explicar por qué en la parcería está prohibida el contrato de alquilaje fijo, ¿no? El canadiense está prohibido para los dos. No, hablo del artículo 32. Bueno, el artículo 32, vamos al artículo 32. El contrato de arrendamiento, todavía no llegamos a la naturaleza jurídica, es un contrato de naturaleza conmutativa. ¿Qué significa? Que el empresario, el que asume los riesgos, es el arrendatario. Es un contrato conmutativo de cambio de naturaleza donde las partes tienen intereses contrapuestos. ¿Y qué quiere el arrendador? El arrendador quiere el precio. ¿Y qué quiere el arrendatario? Explotar el predio que va a usar y gozar para destinarlo a la explotación agropecuaria. En una palabra, no va asociado el arrendador al riesgo, no asume riesgo el arrendador sabe que cobra un precio. ¿Me siguen? Entonces, que él fije un contrato de alquilaje fijo y le va a llamar al arrendatario, no importa. ¿Por qué? Porque él no asume riesgo, no es socio, no está asociado. Él sabe que al final del mes, si lo pactó al mes, o trimestralmente o semestralmente, al arriendo se lo tienen que pagar. Y el arrendatario asumió el riesgo. ¿Por qué? Porque él asume todo el riesgo, porque toda la ganancia de esa explotación y ese riesgo como empresario que está asumiendo va a ser a favor de él, si gana. Y si pierde, le va mal. Parte del riesgo empresarial.
Ahora, en un contrato de aparcería no ocurre lo mismo, porque el contrato de aparcería tiene naturaleza asociativa. Es decir, tanto el aparcero como el dador, como el aparcero tomador, ambos están asociados al resultado, tienen un interés convergente al resultado de la explotación, en función de los porcentajes que pactaron al momento de celebrar el contrato. Supónganse que hagamos un contrato donde el aparcero dador tiene el 60% y el aparcero tomador tiene el 40% de la producción. Pero si le va mal a la producción, le va mal a los dos. Si le va bien a los dos, y si le va mal a los dos. Entonces, si se permitiría el contrato de alquilaje fijo, al único que le iría mal sería al aparcero tomador. Y el aparcero dador se desvincularía de la naturaleza propia del contrato, que es asumir los riesgos en la forma pactada. Es decir, si él asumió el 60 y el 40 en los porcentajes de ganancia, también va a ser el 60 y el 40 en las pérdidas. Y si usted permitiría el contrato de alquilaje fijo, y le diría, no, usted me tiene que asegurar a mí en un contrato de aparcería que yo voy a ganar mínimo de porcentaje de alquilaje fijo tal cifra, el único que va en los riesgos, ¿quién sería? En un contrato asociativo. El aparcero tomador. Y entonces ese contrato no sería de aparcería. Es una burla la parcería. Porque en la parcería ambos son empresarios. Ambos asumen los riesgos. Los intereses son convergentes. Mientras que en el arrendamiento los intereses son divergentes o son contrapuestos. ¿Por qué? Porque uno quiere el precio y no es empresario. ¿Quién es? Es el arrendador. El arrendador no es empresario, no asume ningún riesgo. Él lo ve al campo como un bien de renta. El que lo ve como un bien de producción, ¿quién es? El arrendatario, porque el arrendatario asume todos los riesgos y tiene que pagar el arriendo. Entonces, ahí sí no hay ningún problema para pactar el contrato de alquilaje fijo, porque él ya previsiblemente, cuando contrata originariamente, ya él sabe que tal porcentaje de lo que va a producir va a estar destinado a pago de arriendo. Ahora él sabe que va a producir más que eso, y asume el riesgo, porque lo demás va a ser pura ganancia, si le va bien, y si le va mal, le va a ir mal. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Me parece que si lo entendieron, ahí está la diferencia, digamos. Mientras que en el contrato de parcería, establecer una cláusula de alquilaje fijo sería romper con la naturaleza asociativa del contrato. Porque el parcero tomador asumiría casi la mayoría de los riesgos y el parcero dador no, porque ya tiene asegurado mínimo un piso, que sería que él sabe que le vaya bien, le vaya mal, tiene que tener por lo menos asegurado el alquilaje fijo que él tiene pactado. ¿Se entiende? Bueno, si lo entendieron, sigo. Entonces, siguiendo con el tema del precio. Entonces, el precio se puede pactar entonces en dinero, de curso legal y forzoso, en moneda extranjera, pagándola al precio de la cotización oficial del Banco Nación, en este caso, el valor de la moneda elegida. Se puede pactar alquilaje fijo, o en una cantidad fijo o su equivalente en dinero. Pero puede ser que alguno tenga la interpretación, algún tribunal que tiene brevia, que dice que está prohibido porque la parcería en el artículo 32 está prohibido. Ahora, ¿cómo pueden evitar ustedes profesionalmente que le declaren nulo o nula la cláusula del precio? Bueno, ustedes podrán decir, bueno, se pacta. Por ejemplo, el precio se pacta en la suma equivalente a la cantidad de tantos quintales de soja, según la cotización de la Bolsa de Rosario, y o la suma de tantos dólares. Es decir, si se le cae la cláusula de alquilaje fijo, porque dice el juez, no, el juez dice que la cláusula está prohibida, es nula, porque está de acuerdo con brevia, porque el artículo 32 lo prohíbe, qué sé yo, bueno, pero no puede declarar nula. ¿Qué no puede declarar nula? La alternativa de poderla pagar en dólares. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces, ustedes con un pacto del precio de esa forma, donde le da la alternativa de pagarla al valor de alquilaje fijo de tantos quintales de soja o su equivalente en dinero de acuerdo a la cotización de Rosario, o la suma de tantos dólares, que es más o menos el precio del quintal, ¿me siguen lo que voy? Evitarían que si le declaran nula la primera parte de la cláusula, que es la referida al contrato de alquilaje fijo, le queda vigente la cláusula en dólares. Y entonces evitan un juicio. Y tienen un asesoramiento que evitó un juicio, porque ustedes redactaron el contrato y lo redactaron bien.
Porque de lo contrario, si ustedes se juegan a todo o nada, al pacto del precio, a alquilaje fijo, si el juez interpreta que está en una cláusula prohibida, él va a tener que integrar el contrato y va a tener que él fijar el precio. Lo cual lo obligaría a litigar. Y litigar hoy en día es tiempo, es dinero y genera todo un inconveniente, problemas. Y generalmente evita también que la producción se lleve adelante en forma y todo lo demás. Entonces, un buen asesoramiento implicaría que usted haga una cláusula con una modalidad alternativa de pago de precio, que puede ser o alquilaje fijo o bien una moneda dura, como una moneda extranjera. Entonces, si se cae la cláusula a alquilaje fijo, se mantiene la cláusula de dólares, por ejemplo, o euro, o la que usted le guste. ¿Está claro? Entonces, me parece que sería un buen asesoramiento. Bueno, entonces, ya saben lo del precio. Ahora, vamos al plazo. ¿Qué plazo tiene que tener el contrato de arrendamiento? Bueno, el plazo del arrendamiento, de acuerdo a la ley, si ustedes me la van siguiendo, es de 3 años. Es un plazo mínimo. Menos de eso no se puede pactar. Y menos de eso queda sustituido por el orden público legal. Si ustedes pactan un contrato de arrendamiento a 2 años, para todo juez que intervenga va a ser 3 años. Incluso la parte, si se entera, le va a decir, no, yo lo pacté de 2, pero el plazo mínimo es de 3, el contrato va a seguir siendo, y lo voy a seguir estando, por 3 años. Ese es un plazo mínimo. ¿Se puede pactar por más plazo? Seguro. La ley no establece un plazo máximo, pero ahí nos seguiríamos por la normativa supletoria, digamos. Diríamos, ¿cuál es la normativa supletoria? El Código Civil. Y en materia locativa, el Código Civil, si ustedes ya rindieron contratos y ven la locación urbana, las locaciones actualmente se permiten hasta 50 años. Pero es muy difícil que en la práctica algún arrendador lo adquiera a arrendar un predio por 50 años. Es decir, no, es de laboratorio sería, porque en la práctica nadie lo va a hacer. Es casi imposible manejar las variables. ¿Se imaginan manejar variables económicas en la Argentina por 50 años? Fijar un precio que tiene que durar 50 años. No solamente en la Argentina, en el mundo. Es decir, es cada vez más difícil la previsibilidad de tal magnitud de tiempo. Pero bueno, de laboratorio sería supletoria la norma del Código Civil. De todas maneras, la norma establece, si ustedes ven ahí, están mirando la ley, se permite eventualmente la prórroga. Supóngase que el contrato fuera de 3 años, que es lo normal, que el contrato normalmente tenga 3 años. Se permite la prórroga. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el artículo? El artículo dice que se permite la prórroga originaria. Es decir, ustedes pueden pactar la prórroga originaria, lo que se llama, al momento de la celebración. Es decir, se celebra el contrato. El contrato tiene distintas cláusulas. Dentro de una de las cláusulas, al momento de la suscripción, tiene que haber una que diga prórroga. Las partes acuerdan la posibilidad de prorrogar el presente contrato por el plazo de 2 años más, circunstancia que debe ser avisada por el arrendatario y el arrendador con un término de antelación de 60 días por medio de fiación. ¿Sí? Entonces, ahí está pactada dentro del contrato al momento de la celebración. Si la pacta la prórroga, no al momento de la celebración del contrato, sino supónganse que el contrato son 3 años el plazo, omitieron celebrar la prórroga al momento de la celebración, y ahí las partes se reúnen y dicen, bueno, está por vencer, faltan 7 meses, pero ¿qué tal si lo prorrogamos? Bueno, vamos a celebrar una prórroga. Hacemos un acuerdo de prórroga por 2 años más. ¿Se puede? ¿Qué pasaría si se hace? Bueno, primero, la ley únicamente autoriza la prórroga al momento que esté incorporada la cláusula con el contrato al momento de la celebración. Fuera de ese momento, la ley dice que esa prórroga es un contrato sucesivo. Es un nuevo contrato de arrendamiento. Con lo cual, a partir de que usted, si no la pactó originariamente en el contrato, que dio origen al contrato, como una cláusula dentro del contrato, si la celebra después, supónganse al año o los 2 años, eso es un nuevo contrato de arrendamiento por 3 años más. No es una prórroga por 2, sería un nuevo contrato por 3 años más. Entonces, si ustedes tienen que redactar un contrato de arrendamiento y tienen que poner una cláusula, cuando hagan una prórroga, lo primero que tienen que hacer es decir, señor,
hablan con su cliente, con el arrendador, con el arrendatario, vamos a pactar una cláusula de prórroga eventualmente. Se ponen de acuerdo, le da la opción al arrendatario de que por medio fehaciente 60 días antes o 90 días antes le avise de que puede prorrogar por 2 años más o por 1 año más o lo que sea. Entonces, ahí sí se puede prorrogar. Pero si fuera de ese momento y no lo hicieron, va a ser un nuevo contrato y se va a interpretar como contrato sucesivo. A ver, Agustina, por favor, léeme, vos que estás con la ley de arrendamiento, si sos tan amable, ahí en los primeros artículos, la parte del plazo. Cuando habla el arrendamiento, ¿tenés la ley ahí? Sí. Bueno, los contratos a que se refiere el artículo 2 tendrán un plazo mínimo de 3 años. También se considerará celebrado por dicho término todo contrato sucesivo entre las mismas partes con respecto a la misma superficie, en el caso de que no se establezca plazo o estipule un inferior al indicado. No se considerará contrato sucesivo la prórroga que se hubiere pactado originariamente como optativa por las partes. Claro, dice originariamente, eso da lugar a una interpretación. Originariamente es en el contrato originario, en el mismo texto del contrato que ustedes celebraron y que suscribieron al iniciarse la relación contractual. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, entonces, ya tenemos el precio, tenemos el plazo, tenemos el predio, tenemos todos los caracteres ahora del contrato. ¿Qué derechos y obligaciones? Bueno, ¿qué caracteres tiene el contrato? Hablando de caracteres. Hablamos de naturaleza jurídica, dijimos que es un contrato conmutativo de cambio, es un contrato consensual, es un contrato de tracto sucesivo, es un contrato oneroso, es un contrato bilateral, es un contrato formal. ¿Por qué es un contrato formal? Porque se tiene que realizar por la forma escrita, ad probation. ¿Sí? Y si no se realiza la forma escrita, ¿existe el contrato? Y sí, puede existir. Lo pueden probar por cualquier medio de prueba. Por un principio de prueba por escrito. Por ejemplo, si paga los arriendos mensualmente, llevan todos los recibos de los arriendos, lleva 2 años y medio y hay un arrendamiento. Tienen todos los arriendos pagados. Por más que no está el contrato celebrado, ustedes van a tener, primero, un principio de prueba por escrito, los recibos que están pagando. Además, pueden presentar testigos que lo ven a ustedes, trabajar ese predio, producirlo, y gente que contratan, por ejemplo, para trillar o para sembrar. Entonces van a tener un cúmulo de pruebas que les va a permitir acreditar. Entonces, ¿es un contrato formal? Sí. Formal sí, ad probation, no ad solemnitate. Y se puede, en caso de que esa forma escrita no se celebre, se puede probar por otro medio de prueba. La conversión. Me están haciendo una pregunta. No la entiendo bien qué quiere decir con conversión. Perdón. Yo la hice, profesor, porque al exigirse que la locación sea, entiendo que acá en este caso el arrendamiento es por la forma escrita, al ser una forma que no está exigida bajo pena de nulidad, entendería que el contrato no es nulo, sino que las partes se obligan a otorgarle la forma que correspondería. Y ahí sería conversión. No te entendí a qué te referías con conversión, si te referías a la forma. Por eso te pregunté. No, está bien, lo que estás diciendo está bien, es así. Exactamente es así. Muy bien. Está perfecto lo que dijiste. Es decir, de alguna manera se estarían obligando. Lo que pasa es que si van al litigio, ya están en medio del litigio y ya no se obligarían a hacerlo. Entonces, yo estaba hablando de un supuesto donde ya estaban embaucados, diríamos, o embarcados en el medio del litigio. Pero está muy bien lo que dijiste. Muy bien. Es así. Otra cosa más en cuanto a la forma, también permite que se inscriban en los registros inmobiliarios. Es decir, ¿por qué? Para ser oponible a terceros. No nos olvidemos que los contratos son instrumentos privados entre las partes. Entonces, inscribirlo en un registro inmobiliario permite hacerlo oponible a terceros. Supónganse que el arrendador caiga en quiebra. Si cae en quiebra y el contrato está inscrito en el registro inmobiliario, es oponible a la masa de acreedores. Si quiere desapoderarlo al arrendatario, te dice, no, yo tengo acá este contrato de arrendamiento, está inscrito en el registro, hasta que no se me venza, ustedes podrán rematar el predio, pero yo voy a hacer uso y goce del predio hasta el día del vencimiento del contrato. Entonces, eso también está bueno y la ley permite la inscripción en los registros inmobiliarios. De esa forma también ustedes están diríamos, en buen asesoramiento al arrendatario, cubriéndolo ante una eventualidad que puede suceder al arrendador en caso de que no caiga en una situación de insolvencia. ¿Qué otros caracteres dijimos entonces? Entonces dijimos bilateral, oneroso, formal, tracto sucesivo.
es intuito personal. ¿Por qué dijimos que es intuito personal? Porque hablamos que ¿quién es el empresario? ¿Se acuerdan cuando hablamos recién? El empresario es el arrendatario. El arrendatario asume los riesgos naturales o técnicos y el riesgo económico. Entonces, no cualquiera es empresario, es un profesional. Este profesional que es el arrendatario, ¿se acuerdan cuando vimos empresa? Los caracteres de la empresa era la economicidad, la organicidad, la profesionalidad. La profesionalidad del conocimiento. Tiene un conocimiento del arrendatario, de lo contrario no lo podría hacer, no podría asumir. No se improvisa un empresario, un productor agropecuario de un día para el otro. Entonces, esta profesionalidad lo hace intuito personal. ¿Por qué? Porque la tarea la tiene que hacer, digamos, y llevar adelante la explotación él, y en caso de muerte establece, diríamos, la posibilidad de que se extinga el contrato, salvo que los parientes que establezca la ley, en los grados que establezca la ley, den aviso fehaciente dentro del término de 30 días, por producido de fallecimiento, y siempre y cuando hubieran participado o colaborado en la explotación, de continuar la misma. En este caso, la ley también, diríamos, permite, es la excepción, diríamos, al carácter intuito personal, por eso lo estoy señalando, de que, pese a que normalmente la tarea o el destino de la explotación lo lleva a cabo en forma profesional el arrendatario, la excepción sería que en caso de que fallezca, es intuito familiar. ¿Por qué? Porque se extiende este carácter intuito personal de la explotación por parte del arrendatario a su familia, que no pierde la posibilidad de mantener esta fuente productiva, porque pueden, si optan por seguir explotándolo, continuar con la actividad empresarial. Mientras que, por ejemplo, en el caso de la parcería, no. Si muere el parcero tomador, se extingue el contrato. Acá no hay familiar que valga, porque es un contrato de naturaleza asociativa. Usted no le puede imponer la ley asociados. ¿Sí? En cambio, en un contrato conmutativo donde a usted le interesa únicamente, y son intereses contrapuestos, y le interesa únicamente la renta que va a recibir, no le importa que la continúe la familia si usted sabía que estaba colaborando con la explotación. Entonces acá no hay problema de que la familia continúe con la explotación. Y fíjese que en la parcería es el intuito personalísimo, como le llaman algunos, al morir el parcero tomador, se extingue el contrato. ¿Qué derechos y obligaciones tienen las partes? Bueno, los derechos y obligaciones prácticamente la ley los enumera. Pero independientemente de eso, ustedes con todo lo que venimos hablando, sin que la ley lo enumere, ustedes ya están en condiciones de decirlo. Por ejemplo, ¿qué obligación tiene el arrendatario? Bueno, primero tiene que destinar el predio a la finalidad que fue establecida en el contrato. Si en el contrato se puso que el destino era una explotación agraria de trigo o soja, no puede hacer una producción ganadera, porque ahí estaría violando el destino y sería objeto de una acción de resolución contractual. ¿Qué otra obligación tiene el arrendatario? Bueno, la que más le importa al arrendador, que es el pago del precio, en tiempo y forma. ¿Qué otra obligación? La de contribuir a combatir las plagas y malezas, si las tuviere, en un 50%. Ahora, normalmente con esta obligación, lo que pasa en los contratos de arrendamiento es que cuando se redacta, ya las partes ponen que está libre de plagas y malezas. Entonces, generalmente, si llega a aparecer una maleza, el que va a tener que llevarla o pagarla va a ser el arrendatario, porque normalmente el contrato ya vienen esos formularios que se llevan a cabo, donde ya dicen que el predio se entrega libre de plagas y maleza. A menos que el arrendatario tenga, ya el tino de ser muy precavido y mirar si había alguna plaga, alguna maleza o algo que él lo pueda detectar para evitar de que le pongan anticipadamente por parte del arrendador este tipo de cláusula. Pero si no está, bueno, si se omitió, 50 y 50, para combatir las plagas y malezas. ¿Qué obligaciones tiene el arrendador? Bueno, el arrendador tiene la obligación de mantener la tenencia al arrendatario en el predio y responder eventualmente por una evicción o saneamiento. Es decir, tiene que él garantizar, diríamos, que el uso y goce al cual se dio se lleve a cabo. Tiene que contribuir con el 50% de plagas y maleza por el tema de que le corresponde, digamos, en este caso, igual que el arrendatario, si no estuviera entregado libre de plagas y maleza el predio.
También dice la ley una obligación que en la práctica no se lleva adelante, que es el tema de que cuando el predio arrendado tuviera más de 25 familias, establece que el arrendador tiene que proveerle de un edificio para una escuela para que concurran los hijos de los arrendatarios. Si ustedes toman esta norma, es una norma realmente, diríamos, que impone una carga social al arrendador, pero tiene que ser un verdadero latifundista, porque se imaginan que para tener más de 25 familias arrendadas, digamos, en distintos predios, es realmente una cantidad que no es muy común. De todas maneras, Brevia, cuando vean el manual y estudien ahí la parte de las obligaciones, él dice que esta obligación es una verdadera desuetudo, que él no conoce casos donde se haya cumplido con este tipo de obligaciones, ¿no? No es algo común. ¿Qué otra cosa más? Bueno, ¿qué pasa en caso de que no se cumplan con las obligaciones? Diríamos, con estas obligaciones que estamos hablando. Bueno, acá lo que puede pasar es que haya causales de resolución o causales de desalojo. ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Porque son medios de extinción del contrato. Los medios de extinción común del Código Civil, y sí, ya lo vieron cuando vieron contrato, es decir, ¿cómo se puede extinguir un contrato? Y bueno, por confusión, por ejemplo, que el arrendatario compre el predio y termine siendo arrendador, entonces ahí se confunde en una sola persona, deja de ser un explotador indirecto para ser el mismo arrendatario, propietario, porque compró el predio que arrendaba. Pero a lo que estoy refiriendo a las causales, cuando estoy hablando de causales de resolución y de desalojo, estoy hablando a los incumplimientos de las obligaciones. Por ejemplo, la ley en forma clara establece que son causales de desalojo, 3 causales. El vencimiento del plazo, cuando se opera el vencimiento del plazo, esa es una causal de desalojo. La falta de pago del precio y el abandono del inmueble. Es decir, si se venció el plazo de 3 años y el arrendador se queda más tiempo, el arrendatario se queda más tiempo, le puede iniciar directamente un juicio de desalojo el arrendador. Lo mismo ocurre si no le paga el pago del precio. No dice de una o dos, no, dice la falta de pago. Un solo canon es suficiente para pedir el desalojo. Y después el abandono del inmueble. Ahí habría que constatar, hacer una medida de aseguramiento de prueba, normalmente procesal, para constatar que el inmueble está abandonado, y después iniciar el juicio de desalojo para no evitar que a lo mejor haya algún tipo de suspicacia. Yo le aconsejaría, si usted en el ejercicio profesional se encuentra en una situación de abandono y el arrendador, ustedes son digamos, el apoderado, el abogado del arrendador, previamente inicie una medida de aseguramiento de prueba, constaten que el inmueble está abandonado, y una vez que lo constaten, ahí ya inician después el juicio de desalojo. Pues ya preconstituyeron la prueba. Y después, causales de resolución. ¿Cuáles son las causales de resolución? Diríamos, son las del incumplimiento de obligaciones o algunas que puedan estar pactadas en forma específica. Por ejemplo, algunas que surgen o emergen de la ley. El incumplimiento del destino del inmueble. Supóngase que cambie el destino, sería una causal de un juicio ordinario de resolución contractual porque ha variado el destino que estaba pactado en el contrato. Por ejemplo, el que no lo explote racionalmente. Artículo 8 de la ley de arrendamiento. Si ustedes toman la ley del artículo 8, habla de la explotación irracional. Entonces, la explotación irracional del predio, que genera el agotamiento o la erosión del mismo, genera, digamos, la causal extintiva de resolución contractual por la vía ordinaria. En ese caso, ¿qué puede hacer el arrendador? Puede pedir, o bien, que cumpla, que cese con la conducta de incumplimiento, malo daño y perjuicio, o bien directamente optar por la resolución contractual más los daños y perjuicios. La única manera, el artículo 8 que establece la ley, es que lo que diríamos, evitaría, digamos, que sea una resolución por culpa del arrendatario, sería que la erosión o el agotamiento se haya producido por un caso fortuito o fuerza mayor, que ahí sí puede pedirlo incluso no solamente el arrendador, sino también la puede pedir el arrendatario. Por ejemplo, si hubiera una sequía, una inundación, algún fenómeno que haya producido la imposibilidad de producción del predio. En ese caso, el artículo 8 autoriza que cualquiera de ambas partes, tanto el arrendador como el arrendatario, pueda pedir la resolución del contrato. Y eso se tramita por la vía ordinaria.
mientras que las causales de desalojo se tramitan por la vía del juicio de desalojo, que es un juicio sumario especial, que en el Código Procesal está en el artículo 517 del Código Procesal siguiente y concordante, o bien el juicio sumarísimo cuando es por falta de pago. Y acá estaríamos acabándoseme el tiempo. Yo por mí seguiría, pero ya la hora es tirana, ¿es cierto? Vamos a tratar de terminar con el arrendamiento y vamos a tener que meterle porque tengo que darle todos los contratos en una sola bolilla y realmente hay mucho para hablar de cada contrato y de cada uno. Yo trato de ser lo más rápido posible, pero por otra parte me parece que hay temas que hay que hablar, porque son prácticos, son amenos, me parece que ustedes lo entienden más, se hace más. Cuando lean la ley van a ir faltan todavía cositas del arrendamiento. La clase que viene vamos a ver con la parcería, los contratos accidentales y podemos ver también el contrato asociativo de explotación también. Para mí siempre es un gusto, manténganse comunicados. Ahí yo subí, finalmente lo que les quería decir, subí para el trabajo práctico un tema, eso sí se los quiero comentar porque me parece que es sumamente interesante, que es, yo en la clase pasada, la anterior al receso que hubo por los exámenes de octubre, les comenté que desarrollo un tema disparador que son la tragedia de los comunes, que es un tema económico, el gobierno de los comunes, que es una teoría de la primera Nobel de Economía, que son desarrolladas a nivel, diríamos, en la búsqueda de solución del manejo de recursos naturales públicos, y la vinculación que tiene eso con el manejo de los recursos naturales y la ley de presupuestos mínimos. Le agregué también en el entorno un video que habla sobre estos temas. Porque hay libros escritos sobre la tragedia de los comunes, que fue escrito por un inglés en el año 68. Después, la respuesta a ello, que fue hecha por esta economista que fue Nobel casualmente por dar la respuesta a la tragedia de los comunes, que fue Elinor Ostrom. Y además desarrolla un sistema de gestión de cómo se puede hacer el manejo para hacerlo sustentable. ¿Y de qué manera ustedes lo pueden vincular con la ley de presupuestos mínimos? Por ejemplo, podría ser con la ley de bosques nativos, la ley 26.331, porque tampoco una ley soluciona los problemas. Esto es lo que les quiero hacer hincapié para que cuando vean la ley y lo relacionen con este tema. Una ley no alcanza para lograr la preservación de un recurso natural y no la depredación. Entonces, a mí me parece que en este trabajito que van a hacer, no me escriban lo que se dice de la tragedia de los comunes o hagan un desarrollo muy breve o del gobierno de los comunes, porque vuelvo a decirlo, el interés está apuntado a cómo tiene que influir estas teorías para que en la ley de presupuestos mínimos se busque además de ello algún sistema de gestión de los manejos de los recursos naturales para que el artículo 41 de la Constitución Nacional de respeto del medio ambiente y el desarrollo para las generaciones venideras tenga alguna clase de posibilidad. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, vean el video que ahí aconsejo a mirarlo, dura casi una hora, pero desarrolla, diríamos, todo el tema económico más que el jurídico. Y después miren y lean la ley de bosques nativos, por ejemplo, o la del manejo de glaciares, o lo demás, y saquen una conclusión. Y después me lo hacen en un trabajito de 10 páginas, bien corto. Háganlo en grupos, mírense, y creo que los va a hacer desarrollar pensamientos distintos a los meramente jurídicos sobre un tema que es apasionante. Es el tema que está en juego, digamos, no solamente los recursos nuestros de nuestro país, sino también los recursos naturales del mundo. Hablan en el video de la tragedia del mar Aral en Rusia, y que realmente es algo que le puede suceder en otro lugar y ojalá que no ocurra. O, por ejemplo, lo que pasa con la quema del Amazonas, o lo que pasa con la quema de islas en la Argentina. Todo está vinculado. Entonces, me parece que va a ser un tema que les va a gustar. Cualquier duda, insisto, escríbanme por mail o súbanlo al entorno y yo estoy dispuesto a contestarles y a orientarlos.
Así que hoy estaría terminando la clase y bueno, nos estamos viendo en la clase que viene. Yo les agradezco la participación, me fui de hora, como siempre. Y bueno, estamos en contacto. Que tengan buenas noches, chicos. Que Hasta luego. descansen. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas noches. Sí.